Cuando trabajamos inteligencia emocional, eh, tomamos la idea fundamental de que consiste en la posibilidad de gestionar cada vez con mayor eficiencia nuestras emociones. La inteligencia emocional es la herramienta fundamental para que podamos adaptarnos a la realidad, adaptarnos activamente a la realidad, para que lo distópico, para que lo caótico no nos impida desarrollar nuestra existencia de la manera más saludable posible. La inteligencia emocional nos permite ser seres humanos más capaces de interactuar, de interaccionar con otros seres para que la vida en comunidad se enriquezca desde el punto de vista, si se quiere, pragmático, de que una convivencia nos permita una subsistencia cada vez mejor. Escapo al término cada vez más feliz, porque así como bastardeamos muchos términos en el uso, en el abuso de ciertos términos para utilizarlos de cualquier manera, el hecho de la felicidad nos ha transformado en seres ávidos de mostrarnos felices a como dé lugar en una concepción vacía del término, más que de vivenciarlo, ¿no? Y olvidándonos de que no es una meta alcanzar, sino que es un estado que nos permite sabiamente elaborar, enfrentar de una manera mejor lo cotidiano, la vida diaria. El hecho de la felicidad eterna ad infinitum es una utopía, es una situación errada, fuera de aquello saludable de asumir que la vida nos va a presentar claroscuros, contrastes, luces y sombras. Si nosotros no entendemos eso, no seremos capaces de elaborar frustraciones, porque los contrastes nos permiten precisamente confrontar lo que nos pasa, aceptar, tolerar lo que nos frustra. Es un camino a la salud emocional, a la salud psicológica. Un recurso para desarrollar la inteligencia emocional, no lo descartemos para los adultos también, pero que es muy válido en lo educativo, en lo formativo, es el tema de las narraciones, retomar las narraciones. Ese momento de narrarle a un niño un cuento, reemplazando un poco las pantallas. No rechazo los recursos nuevos, no rechazo lo informático, la tecnología, pero hay ciertas conexiones emocionales, ciertos espejos en los que se tiene que ir viendo un niño en formación, que le permitirán desde lo simbólico elaborar su propia situación, identificarse, desidentificarse, confrontar, identificar también las propias emociones, las vivencias de un personaje, y además construir ese vínculo emocional con el narrador. La narración oral no solamente enriquece al que narra, que puede retomar una narración ya forma en un soporte escrito, como en un soporte oral, como en un soporte visual.
ese vínculo del narrador con el oyente. Es un vínculo de una profundidad emocional muy importante porque se transforma en un soporte en el que la voz, la entonación, la emoción del que narra, que se va identificando con la historia, con lo que le va pasando a un personaje, conecta, vincula con el oyente, que queda atrapado con las tonalidades, que queda atrapado con la historia, con las secuencias, con eso que le toca atravesar al personaje. Por suerte, somos, quien les habla, de una generación que ha podido atravesar el contacto con la narración oral de cuentos tradicionales. Bueno, hoy las lecturas pueden ser diversas, han aparecido otros cuentistas, cuesta identificar a los nuevos cuentistas. Hay mucha gente que escribe y escribe bien para niños, pero el cuento tradicional emergió ante la necesidad de formar, de educar, de transmitir ciertos mensajes. La intención evidentemente era aleccionadora, pero era la herramienta que se tenía a mano, antes de las pantallas, que se tenía a mano para conectarse, para compartir momentos y para lograr que esa cabecita se ubicara en el tiempo y en el espacio del compartir, de emocionarse. Y esos son los recuerdos que a los de nuestra generación nos han quedado, ¿no? de alguien que nos contaba, ya sea leyendo o ya sea desde inventando o reinventando una historia. Qué importante, porque a uno le quedaban las voces, las pausas, las entonaciones, y eso también era formativo. Esos eran también los espejos en los que nos mirábamos para ir construyendo también lo que íbamos siendo, lo que vamos siendo. Todo eso es importante rescatarlo porque a veces optamos por recursos en el apuro, en el vértigo de resolver la vida cotidiana, optamos por recursos prácticos como es prendamos las pantallas y dejemos que las mentes divaguen, ¿no? A nosotros mismos nos pasa. Bueno, me quiero entretener, busco una película aunque sea pasatista y muchas veces también me pierdo de un buen cine, ¿no? De una buena trama, de unos buenos personajes. Si bien, bueno, y este es vicio de educadora, todo lo que uno ve puede ser transformado en mensaje formativo o deformativo si se quiere. La importancia del intermediario, la importancia del que mediatiza los mensajes, eso es lo que apunto a que rescatemos. La presencia del adulto que mediatiza lo que viene de la pantalla es súper importante, porque es como volver al momento del cuento, ¿no? Me acuerdo que cuando mis hijos eran chicos nos sentábamos o previo a dormir y era tarde, pero el cuento estaba, la lectura estaba, y bueno, y la repregunta y la ansiedad por ver qué seguía en la secuencia de lo que uno iba narrando hacía que el interés floreciera, pero además enriquecía las conexiones neuronales y además otorgaba esos espejos en el que la propia mente infantil se iba reflejando, en el camino del héroe, en el camino del personaje que iba atravesando pruebas, que después de todo, si uno mira bien, esas son las etapas psicológicas por las que tenemos que ir atravesando todos, que son las etapas psicológicas del patito feo, por ejemplo, que después florece y se transforma en cisne, ¿no? Rechazado, incomprendido,
desvalido. Todas esas emociones de un buen cuentista, de un buen narrador, que después de todo eso lo que vemos, a pesar de todo en los Transformers y en los zombies y en todo lo que intenta reemplazar a esos personajes, en el fondo, ¿no? Hay un héroe, un antagonista, un ayudante, un nudo, un desenlace, ¿no? En el fondo había una vez, hubo una vez, cierta vez, y como uno quiere iniciar la historia, la narrativa en esencia, es siempre una historia que se desenvuelve de un alguien que tiene que confrontar con obstáculos a los cuales tiene que ir desocultando, interpretando y resolviendo. Esa mediatización de un alguien que ayude, ¿no?, a ver, a charlar de lo que se está viendo, qué importante. Y eso, en el desarrollo de la inteligencia emocional del que se está formando y del que se supone que ya está formado, pero que continúa trabajando sobre sí. Qué importante que es ese tiempo y ese espacio de contacto emocional para retomar esas estrategias de vinculación positiva, esos espacios y tiempos que no importa cuánto duren, pero esa calidad compartida, es algo irreemplazable. La narrativa, la renarración, la interpretación, la decodificación de los símbolos son el alimento, son lo nutritivo para las redes neuronales, para enriquecerlas. Cerebros más eficaces, más eficientes, se piensa mejor, se incrementa el vocabulario, se enriquecen las ideas. La metáfora, porque el desarrollo psicológico es en esencia el camino de las metáforas. Cuando nos encontramos con cuentos más para chicos y para grandes, esos cuentos que nos unifican, como por ejemplo el Caballero de la Armadura Oxidada, en las peripecias que ese personaje tiene que ir atravesando para poder encontrarse a sí mismo y descubrirse finalmente a través de todas las etapas psicológicas que le toca atravesar, descubrirse a sí mismo como un ser absolutamente valioso y aprender a amarse, que es, sino, el camino de cada ser humano que está buscándose, atravesando las vivencias, atravesando lo existencial para individuarse. Desde ese punto de vista, no necesitamos algo muy sofisticado. Bueno, si disponemos de las pantallas y a nuestros hijos o a nuestros alumnos les encantan los métodos audiovisuales, usémoslo a nuestro favor, pero el adulto mediatizando la imagen, reinterpretando, enriqueciendo, incrementando el vocabulario, es indispensable, irreemplazable, diría yo, para construir ese alfabeto emocional que necesitamos para poder adaptarnos activamente a la realidad de manera saludable. No es ninguna fórmula secreta, es simple, es tiempo, es encontrar el espacio, es conectarse con las ganas y traer al presente a esos niños que fuimos ávidos de cuentos. Y así es.